En el año 2001 yo voy a un pueblo de Salamanca que se llama Peñaparda, porque había allí un festival de música étnica, de música popular, y voy. Entonces la gente allí me dice que visite el Museo del Lino. Entonces yo voy al Museo del Lino, aquí tengo el papelito que me dieron en el año 2001, agosto de 2001, el día 15, que era el Día de la Virgen, ya sabéis que la mayoría de los pueblos es la Virgen, y entonces me encuentro delante de mí con una expresión casi perfecta de lo que algunos eruditos habían llamado el modo de producción doméstico. Una cosa es leer algo en un libro y otra cosa es encontrártelo delante de ti, y con gente que lo ha hecho, lo ha vivido, aunque ya no se hacía. Necesidades fundamentales de las personas, que es la ropa, el vestido, se satisfacía a partir del trabajo femenino y con nada de tecnología, ¿no? Nada de tecnología más las herramientas que ellas mismas hacían, en 22 operaciones. Yo fui 2 o 3 años por allí y siempre iba detrás de ellas con un cuaderno intentando que me explicaran las 22 operaciones. Nunca conseguí porque era muy complicado, ¿no? Realmente era muy complicado, ¿no? Porque claro, el primero es guardar las semillas, el segundo no sé qué. Luego ya llegaba el momento de hilar, de tejer hasta... Y luego tenían camisas, tal, todo bien, todo ropa interior, ¿no? Bueno, para muchos eruditos el modo de producción doméstico es la edad de oro de las mujeres. Es lo que se da en el siglo XVIII-XIX, cuando se podía trabajar y hacer cosas tan importantes como es la ropa, que al 100% se hacía allí, esto con lino, luego la ropa exterior, la ropa de fuera, era con lana, ¿no? Con lana, que eran los 2 ingredientes, hasta que se metió el algodón. Félix, perdona, te voy a interrumpir. La ropa en euskera es la rupe, es lo que va debajo de la piel. De la piel va a taparte la chamarra, la rupe es la ropa. 1800 empieza a meter los tejidos de algodón. Los tejidos de algodón son malos por definición, son malos, el algodón no abriga bien. Entonces muchas enfermedades del siglo XIX se debían a que la gente no iba bien abrigada. Sustituye al lino y la lana y lo sustituye negativamente. Es decir, lo sustituye negativamente. Luego ya hay un proceso adaptativo, más o menos a principios del siglo XX, en que nos vamos acostumbrando a los tejidos de algodón. Bueno, esto significa que el modo de producción doméstico no solamente se refería a cuidados, actividades comunales, como era la cholorra, como era el redolín, como eran las hermandades. Por ejemplo, las muchísimas hermandades de la Buena Muerte que había por todas partes, no eran solamente debido a lo del Viernes Santo, sino que era para acompañar a las familias en el cuidado de los enfermos terminales, en el entierro, todo eso eran actividades comunitarias. Es decir, la muerte no era ya un acto tremendo en el fondo de un hospital rodeado de máquinas, sino que era un acto que era social. Es decir, se moría en una habitación rodeado de la gente con la que habías vivido, tu familia, tus vecinos. La cuestión de la vecindad es muy importante, porque el defecto de los teóricos del modo de producción doméstico, que son casi todos de la escuela marxista, bueno, casi todos, hay 2 o 3, no creéis que tampoco se han matado a estudiar el tema, pues es que ellos lo interpretan de una manera muy limitada. En realidad hay que usar el modo de producción vecinal comarcal, porque los vecinos eran decisivos. Aquí, en el País Vasco, está el libro que yo cito, el de, vamos a ver, La vecindad, relaciones que engendra en el País Vasco, de Bonifacio de Echegaray, 1933. Este libro está bien porque explica lo que era la vecindad en el País Vasco, lo importante que eran las relaciones de vecindad, que se daban pues en el marco de los barrios, de los pueblos y tal, ¿no? Pero con todo, el libro, que está hecho por un señor que era un erudito, que no vivía ese mundo, que es lo malo de toda la gente que escribe sobre el mundo rural, todo sobre el mundo comunitario, es que ellos no viven ese mundo, empezando por Joaquín Costa, ¿no? Ellos lo ven desde fuera, y cuando lo ven desde fuera te das cuenta que no lo comprenden bien, porque ellos pertenecen a otra cultura, pertenecen a la cultura de lo escrito, a la cultura de la lengua castellana en este caso, y aunque ellos supieran euskera, y no me cabe duda que el señor Bonifacio de Echegaray sí sabía euskera, pero ellos no comprendían bien lo que veían, porque tenían las anteojeras de los estudios, del título académico y tal. Eso pasa con todo. Por ejemplo, el libro de La aldea gallega, de Nicolás Tenorio, que es exactamente igual, uno lo lee despacio y te das cuenta que él no está entendiendo bien lo que ve. Y es lógico, él era notario, le mandan a Orense, desde él era de Sevilla, y bueno, pues escribe lo que ve, ¿no? Pero no lo entiende bien, ¿no?
Entonces, tenemos que hacer un proceso de reconstrucción, pero con todo es interesante. Significa que había un mundo de ayuda mutua que lo incorporaba todo, todas las facetas de la vida, ¿no? Desde hacer la ropa hasta los cuidados, la atención, la crianza era colectiva. A mí me molesta muchísimo y me parece un rasgo horrible de aculturación y de autoodio que una cierta política catalana diga que solo en el Amazonas la tribu cría a los niños. Pero vamos a ver, hija mía, que donde tú has nacido se hacía lo mismo en el Pirineo catalán. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿llega tan lejos el odio hacia los pueblos europeos que tenemos que escupir sobre nosotros mismos siempre? ¿No podemos valorar lo que somos? ¿Tenemos que estar siempre despreciándonos? O sea, bueno, yo ya de las tribus amazónicas estoy hasta aquí, porque siempre están diciendo cosas que aquí estaban incluso más, ¿no? Recuerdo una vez en un acto con un amigo de Vergara, que me decía lo mismo, me dice, yo estoy ya hasta las narices de que siempre estén poniendo ejemplitos de no se sabe dónde y que siempre están despreciando lo vasco, ¿no? Y decía, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque parece que hemos tenido que sacar del fondo un hecho como es el Ausolán, que todavía puede haber 200, 300 pueblos en Euskal Herria que se practica, ¿no? Y entonces resulta que hay que escribir unos libros para explicar a la gente cómo es su vida, cómo son ellos, ¿no? Cuando realmente esto es patético, ¿no? Aquí también hay una cuestión. La cultura del comunal es una cultura oral, eso hay que entenderlo, es oral. Y quienes escriben sobre ello no son de ese mundo. O sea, y eso sucede. ¿Por qué el euskera es la lengua básicamente del comunal? Porque causa y consecuencia es una lengua de la oralidad. Se escribe muy tardíamente, bueno, no quiero entrar en eso. Hay gente que esto le parece algo horroroso, algo insoportable, y a mí me parece muy bien, porque yo quiero una cultura básicamente de la oralidad, aunque yo no sea vasco, claro, pero eso me hace admirar el euskera y desde siempre, porque yo hace 25 años cuando empecé a estudiar estas cosas ya comprendía que la cultura escrita tiene algo perverso, y hay un texto de Levi Strauss que lo dice, la escritura se inventó como un instrumento del poder, así de claro, o sea, que eso es del poder, del Estado, de las instituciones, y lo recoge Jared Diamond en un libro suyo que estudia pues las culturas, la cultura maya, lo explica, ¿no? Entonces, bueno, esto significa que hay que dar ¿no? Porque la institución del Concejo Abierto y del Bazar se basaba en la oralidad, los acuerdos eran orales, los pactos entre las personas eran orales, los sistemas de intercambio eran orales, los acuerdos del trabajo eran orales. ¿Por qué? Porque eso es una reacción contra el mundo romano. El derecho romano es escrito, el derecho constitucionario es oral. Y las compilaciones que hay de derecho constitucionario escritas, bueno, a ver, este señor ¿de dónde sale? Lo primero, y algunas tienen 100 años, ¿no? Entonces esto nos lleva directamente al tema del día, la cuestión del comunal y las mujeres, ¿no? Este mundo, incluso estos sociólogos marxistas reconocen que es la edad dorada, porque las actividades productivas se combinaban con la crianza en un conjunto en el cual las mujeres no se sentían, digamos, troceadas y manipuladas como era, por ejemplo, cuando tienen que ir a la industria. En la industria ya no podían tener a sus hijos, estaban separadas de sus lugares de existencia y encima estaban sometidas a la dictadura de los dueños de las fábricas, con todo lo que esto significaba de derecho de pernada real. El derecho de pernada medieval no existía, es un invento como el cinturón de castidad, ahí estoy por ahí, esto se lo inventaron, ¿no? Nunca, bueno, pero en las fábricas sí. Hay un dibujo horrible de un pueblo de Valencia en donde se ve, que además está hecho con una intención sexual perversa, en que se ve el empresario de la industria textil allí, que es un señor alto con chistera, de estas, ¿no? Chistera, sí, se llama chistera, rodeado de un montón de mujeres que están en posiciones bajas, o sea, como sentadas en sillas, ¿no? Se ve perfectamente qué es lo que te está diciendo. Es un dibujo de principios del siglo XX. Es un dibujo a plumilla, ¿no? Te está lanzando un mensaje de lo que allí estaba pasando, ¿no? De hasta qué punto se estaba vulnerando la libertad sexual de las mujeres, porque quien tiene el poder político y el poder económico tiene el poder sexual. Y entonces, pretender una sociedad donde no haya violación cuando los poderes políticos y económicos son cada vez más fuertes, que es lo que está pasando hoy, es un engaño. Es un engaño, porque eso es así, ¿no? Si no, pues miremos la historia de Gengis Khan, ¿no? Quién era Gengis Khan y lo que hizo.
Bueno, de todas maneras, vamos a empezar por el lado malo, ¿no? La legislación contra el comunal básicamente la hacen mujeres. Vamos a ver, la ley de 1855, que es la que da el golpe definitivo al comunal, ya se venía destruyendo durante siglos, pero la ley de 1855 es la que lo destroza, ¿no? Se llama la ley Madoz, porque era Madoz el ministro que la aprueba en el Parlamento de Madrid. Pero en realidad se tenía que haber llamado la ley de Isabel II. Quien firma es Isabel II, ¿no? Entonces esto es importante, claro, porque es la que firma el papelito correspondiente, ¿no? Y la que entonces le da validez. Tener en cuenta además que según las constituciones de la época, las constituciones españolas, el poder de los reyes o las reinas era bastante mayor que hoy. Es decir, con el paso del tiempo las constituciones españolas han ido quitando poderes a la figura real, pero entonces eran todavía bastante importantes. Entonces tenemos que considerar eso. Pero hay que tener también en cuenta que esta ley la hace una minoría de varones, no todos, puesto que el voto era censitario. En el voto no solamente no existía el voto femenino, sino que el masculino era solo el 6% de la población. O sea, la gente de la plebe no votaba, solo tenían derecho al voto los miembros del aparato estatal y la gente adinerada, es lo que era el 6% aproximadamente, ¿no? Esta es una ley que es un apaño, incluso hay gente que dicen que no se hizo con los criterios de legalidad adecuados. De hecho, la ley estuvo sin aplicar durante 3 años porque no se decidían. Detrás de todo esto había un problema. Sabían que si aplicaban esa ley, el mundo rural se les podía insurreccionar, se les podía enfrentar, que fue lo que pasó, de una manera, no con una insurrección general, pero sí con muchísimos conflictos por todas partes. Pero ellos tenían un instrumento decisivo sin el cual nada de lo que ha sucedido con el comunal se entiende, que es la Guardia Civil. La Guardia Civil es el instrumento gracias al cual se elimina el comunal. La Guardia Civil es creada en 1844 y en el documento de creación también está la firma de una mujer, que es Isabel II, ¿no? la reina, ¿no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque no solamente era la reina como figura, sino la camarilla. Hay un texto de Valle Inclán que describe la camarilla de la reina, que era un grupo de mujeres muy importantes, empezando por una monja que se llamaba Sol Patrocinio, y se decía que nadie podía sacar adelante nada en el sentido legal o administrativo o tal, sin contar con la camarilla de la reina, que era un conjunto bastante importante de mujeres que eran, bueno, pues tenías que pasar por aquello que era el Consejo de Ministros de facto, ¿no? Esto, a ver, estoy buscando aquí, esto pues hay que también tenerlo en cuenta como no se puede olvidar que incluso el Código Civil de 1889, que es el que regulariza jurídicamente el patriarcado, porque el patriarcado es una institución jurídico-política y no algo que resulte de la maldad biológica de los hombres, lo firma otra reina, que es la reina regente, en la minoría de edad de Alfonso XIII, es la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena. Entonces, ella es la que firma el Código Civil, las leyes se hacen en nombre de los reyes, ¿no? Entonces, estas cuestiones, pues necesitamos saberlas porque, aunque el mundo del comunal es un mundo en donde las potencialidades femeninas se manifiestan al máximo, porque es un modo, una sociedad en donde la sociedad no está troceada como la que vemos ahora, ¿no? Por un lado está la industria, por otro la agricultura y tal, y entonces los seres humanos pueden vivir su existencia como seres integrales, pero ese mundo es destruido por decisiones femeninas. Aquí tengo otro texto, lo voy a buscar un momento, porque esto es un sacado de mi libro sobre la Segunda República. Yo esto lo sabía hace mucho tiempo, tampoco es nuevo, ¿no? Pero el fenómeno del patriarcado es difícil de entender, ¿no? Por ejemplo, si nos retrotraemos al texto clave, que es el texto de Justiniano, de derecho romano, el Codex Juris Civilis, este está hecho también es donde el patriarcado se regulariza, pero este texto está hecho por él y por su mujer, que es Teodora, la emperatriz Teodora.
todos los historiadores te dicen que había una igualdad de poder, o sea, tanto mandaba Justiniano como Teodora, tanto Teodora como Justiniano. Entonces, si ahí se regulariza el patriarcado, la pregunta es, ¿por qué mandaba Teodora, no? Porque Teodora tendría que haberse quedado a un lado, ¿no? Y esto nos lleva a la cuestión, ¿realmente el patriarcado se aplicaba a las mujeres de las clases altas o era una artimaña para machacar a las mujeres de las clases populares? Entonces esto se ve de otra manera distinta, ¿no? Porque no se entiende. Hay momentos, los momentos críticos del Imperio Bizantino, cuando vivían Teodora y Justiniano, es Teodora la que toma las decisiones. Hay un momento que todo Constantinopla se subleva, es decir, se subleva e intentan acabar con la clase alta y hacer una revolución, y en el momento en que Justiniano ya va a huir, va a escapar porque piensa que está todo perdido, es Teodora la que dice, no, saca al ejército, vamos a hacer una matanza, y se acabó. Y es ella la que ordena la matanza, que es, les invitan a dialogar a la plebe, les encierran en el teatro y mandan al ejército a que los mate. Los mata a todos, matan, no se sabe, quizá 15 o 20.000 personas. Eso es una decisión de Teodora, de la emperatriz Teodora, porque el otro ya estaba muy asustado y se quería ir, ¿no? Entonces, respecto a la cuestión del mundo terrateniente y el mundo comunal. En la medida que se va vendiendo el comunal, se va creando la clase terrateniente. Ya antes había, pero muy poquita. Por ejemplo, en Andalucía, toda la teoría de que es que el comunal no existió, o es la conquista castellana, según dicen algunos, la que crea la propiedad terrateniente, esto es falso. El estudio de los repartimientos de Sevilla ya hace mucho que se probó que esta teoría es falsa. Es decir, lo que surge es de la venta del comunal. Por ejemplo, Jerez de la Frontera es comunal a finales del siglo XVIII, el 90%. El 90% de la tierra era comunal. Luego después se va vendiendo y se va pasando a familias nobiliarias, se amplía el negocio del vino y todo esto, ¿no? Entonces, en mi libro yo hago una relación de mujeres terratenientes, o sea, de mujeres que se habían lucrado con la venta del comunal. Y entonces tengo aquí la lista, que es muy incompleta, porque estas listas, por más que le des vueltas, siempre conoces el 1%, porque esto requiere un trabajo de archivo que yo no tengo tiempo ni puedo hacerlo, ¿no? Sería un equipo meterse 5 o 10 años mirando papeles y papeles del pasado, ¿no? Entonces voy a citar a una mujer que tuvo mucha relación con el País Vasco, que es la marquesa de San Millán. La marquesa de San Millán, ella se hizo tristemente célebre porque desalojó a una familia de arrendatarios del caserío Echezuri, y con tanta violencia y valiéndose de tantos trucos y de la Guardia Civil y de golpes y de violencia, esta mujer además hizo algo que es el fenómeno de los renteros, ¿no? La gente, ya sabéis aquí que los caseríos se dividen en los que son propietarios y los que son renteros, ¿no? La cuestión en realidad eso es lo que llaman la anfiteusis, el contrato enfitéptico, que es un contrato de arrendamiento perpetuo, es decir, que pasa de padres a hijos, se va pagando. Esto es una estafa, otra de las muchas de la Revolución Liberal, porque lo que hacen los terratenientes, los señores, es convertir lo que era un impuesto en arrendamiento. Vamos a ver, anteriormente los señores habían cobrado una cantidad de dinero como impuesto, ellos como funcionarios de la corona cobraban un impuesto, que era este, ¿no? Entonces, cuando la Revolución Liberal, lo que se hace es que esos señores o señoras, como la marquesa esta, convierten ese impuesto en una renta de la tierra, aduciendo que esas tierras eran de su propiedad, cuando no es verdad. Es algo así como si ahora el gobernador civil de una provincia dijera que las tierras de esa provincia son de su propiedad, cuando él solamente está cobrando un impuesto que le repercute a él a través de sus emolumentos, ¿no? No sé si entendéis el asunto. Y a partir de ahí se crea el fenómeno del rentero, pero se crea por muchos engaños. Esto lo que se hacía era estos aristócratas completamente aburguesados, porque se estudia su vida, te das cuenta que ellos tenían acciones, tenían, por ejemplo, en la industria naviera supermoderna de la empresa Euskalduna de Bilbao, invertían en Altos Hornos, en industria química, es decir, que no tenían nada que ver con señores territoriales del siglo XV, ¿no? Entonces ellos consiguen que los jueces vayan admitiendo este cambio. ¿Este cambio cuándo? Si el régimen señorial se disuelve en en 1811, entonces significaba que esas rentas esos impuestos dejaban de pagarse y por lo tanto el fenómeno de las anfiteusis desaparecía.
Y entonces, a partir de ahí, los caseros eran plenamente propietarios, ¿no? Pero lo que se hace es un juego de manos legal. Un juez admite que eso efectivamente se cobraba desde tiempos inmemoriales porque la tierra era suya, y en el momento que se admite eso y que el rentero lo admite, entonces se convierte en un casero rentero. Esto es una de las muchas cosas que no se debían haber admitido. Sin embargo, en otros sitios donde los caseros se resisten, entonces no se convierten en renteros, sino plenamente propietarios. Pero claro, esta señora, pues con el caserío Echezuri, intenta dar un escarmiento. ¿Por qué? Porque había otros muchos caseríos de los que ella era falsamente propietaria, que lo estaban haciendo. Entonces dijo, sí, pues elijo a alguien como cabeza de turco, les organizo un buen lío, les echo del caserío y se acabó. Pero había muchas más, ¿no? Porque todo el proceso de expropiación de las tierras y de los bienes del comunal fue muy complejo. Se hizo a veces según la ley de 1855, y otras veces no, por mentiras, ¿no? Ya os conté lo que hizo la Casa Ducal de Medinaceli en todos los territorios que hay entre Soria y Guadalajara. Ellos lo que hacen es presentar un documento falseado en 1700 diciendo que esos eran suyos. Los jueces admiten ese documento y se quedan con la tierra. Los vecinos nunca lo aceptaron. Hasta hace 300 años había conflictos con los guardias forestales, líos permanentes, pero, bueno, jurídicamente. Y entonces, para quitárselo de encima, hacia el año 1905, lo que hace la Casa Ducal es venderlo a Unión Resinera. A Unión Resinera, sociedad anónima, una empresa capitalista, y ya se lo venden y ya, bueno, pues ala. Ahora os peleáis con la gente de Unión Resinera, ¿no? Ellos lo llenan todo de pino resinero, hasta hace 30 años que el pino deja de tener valor, ¿no? Voy a leer el nombre de otras muchas mujeres que eran terratenientes, ¿no? Por ejemplo, la marquesa de San Millán, la duquesa de San Carlos, la duquesa de Abrantes, la duquesa de Manda, la duquesa de Monteleón de Castilblanco, la marquesa de Beldaña, etcétera. La condesa de Borno, la duquesa de Medina de Rioseco, la duquesa de Fernán Núñez, la condesa de la Vega del Pozo, Luisa Basincourt, que era grande de España. Grande de España era los títulos más altos, ¿no? La nobleza se dividía entre esas grandes, a ver, ¿cómo era? Grande de España, títulos de Castilla y caballeros. Luego estaban los hidalgos, que era el último, eran 4, ¿no? Pero bueno, los hidalgos no los contamos. Y luego había otras féminas terratenientes, como eran aristocráticas, Mari Carmen Fernández de Córdoba, Teresa Goicoechea, Dominica García, Isabel Mesías Estuar y tal. Todas estas, cuando se estudia, como yo estudié para hacer mi libro, el conflicto que surge en la primavera de 1936 por la recuperación del comunal, aparecen en las actas, porque eran ellas las que ponían las denuncias cuando sus tierras eran ocupadas por sus verdaderos propietarios, que eran los vecinos de los pueblos. Entonces ellas, el proceso siempre era el mismo, ocupaban, buscaban un notario que hiciera constar que efectivamente les habían ocupado sus tierras, y entonces ponían la denuncia a la Guardia Civil iba y ya se armaba, ¿no? Podía acabar todo con detenciones, palizas y torturas o a tiros, ¿no? Y eso por todas partes, ¿no? Entonces, cuando vas firmando, en algunos casos no eran gente aristocrática, pero bueno, el caso más conocido es lo de la matanza de Yeste. La matanza de Yeste es aplicación de la ley de 1855. El comunal de Yeste, que estaba dedicado a la extracción de madera para venderla a los astilleros de Cartagena o intercambiarla por productos, la bajaban por el río Segura en Almadias. El Estado se apropia del comunal y se lo vende a la familia Alfaro, que era una familia de anticlericales ligados a partidos republicanos. Ellos eran republicanos y anticlericales. Entonces, bueno, pues la gente se queda allí sin su comunal, sin su medio de vida tradicional, que era la extracción controlada de madera. Pero en 1936, en la situación que hay de tensión popular creciente, entonces lo que hacen los vecinos es deciden hacia marzo del 36 volver a sacar pinos. Entonces entran en lo que ya eran propiedades de la familia Alfaro y empiezan a cortar pinos para enviarlos por el río Segura, o parece que ya en camiones también, ¿no? Entonces la familia Alfaro pone la denuncia y llega la Guardia Civil y toma el pueblo, se lía a tiros, mata a 16 personas y deja heridos de bala a 100. Los sucesos de Yeste son la simbología de lo que sucedía en montones de sitios.
¿no? Porque claro, si le habían vendido las tierras en 1917, en 1936 habían pasado 19 años. La gente mayor del pueblo recordaba cómo había sido aquello, cómo había sido, ¿no? El asunto fue complicado porque hubo 2 o 3 días de enfrentamiento, la Guardia Civil se tiene que refugiar en el cuartel, la gente le ataca al cuartel, luego ya llegan tropas desde Albacete, hacen una racia por el pueblo, hay testimonios, por ejemplo, ellos están 2 días disparando contra las casas del pueblo, o día y medio. Si veían que alguien miraba detrás de una ventana, pues disparaban contra la ventana, no permitían que se recogieran a los heridos, dejaban morir a los heridos en medio de la calle, en fin, algo terrible, ¿no? ¿Qué había detrás de eso? Pues la lucha por el comunal, y se estaba repitiendo en montones de pueblos, por todas partes, ¿no? Desde aldeitas muy pequeñas hasta Yeste tenía 1000 habitantes, es un pueblo grande para las características de la época, ¿no? Entonces, detrás de esto había también una recuperación de tierras en el sentido económico no solamente era una búsqueda de una manera de vivir, y en estas operaciones las mujeres desempeñaban una función muy importante, porque si no, la destrucción del comunal las abocaba pues, a la emigración a las ciudades, a trabajar de criadas, a meterse en unas fábricas horripilantes. La revolución industrial se hace en base a la mujer. Si se estudia quién trabajaba en las fábricas más horribles de Inglaterra, trabajaban las mujeres, en unas condiciones infrahumanas. Por ejemplo, en algunos sitios tiraban de las vagonetas de carbón desnudas, sí, hay algunas, como animales, es decir, les uncían como si fueran un mulo, porque hay una resistencia popular muy fuerte, y en esa resistencia la función de las mujeres es decisiva, ¿no? Aquí un núcleo industrializador en el País Vasco muy importante, Rentería, la zona de Rentería, allí es una industrialización muy importante ya en 1850, hay un estudio muy completo, ¿no? Pero sin los horrores de Inglaterra. Eso aquí no pasó. O sea, cuando estudias todas esas cosas horripilantes, por ejemplo, bueno, se podría contar más cosas de Inglaterra, prefiero callarme porque a veces cuando lees los documentos te dan ganas de vomitar de lo que allí pasaba, ¿no? Entonces es una industrialización mejor también, pero claro, si ibas a la industria, ¿qué perdías? Básicamente, aunque te trataran bien, en Rentería se le pagaba bien, aparecen incluso daguerrotipos de estos con mujeres trabajando en las fábricas de Rentería y tal, ¿no? Pero ¿qué es lo que se pierde? Se pierde la libertad se pierde. Es decir, tú vas allí y obedeces, y si no obedeces, pues ya sabes, a la calle, ¿no? Al arroyo. Entonces, el mundo comunal es un mundo de la libertad, y esta cuestión hay que tenerla en cuenta porque la producción de los bienes básicos es una libertad civil fundamental, ¿no? Cuando se producen los bienes básicos y uno puede hacer según su albedrío las funciones decisivas de la vida, eso es una libertad que no es política, porque la libertad política es el acceso al sistema de gobierno, pero libertad civil. Entonces, veamos, si en la producción de la ropa el 100% era una actividad femenina, ¿no? No solamente con el lino, sino con la lana. ¿Qué se hace contra eso? Había que concentrar la riqueza y la producción de ropa en la industria textil, tanto catalana como tal. Pues la expropiación de pastizales es decisivo. Si se quitan los pastizales, entonces ya no hay ovejas, y si no tienes lana no puedes hacerlo. Entonces, ¿qué te queda? Comprar ropita de algodón, que a la gente le parecía una auténtica basura. Llegaban, veían aquello y decían, ¿esto qué es? ¿Esto es una ropa o qué es esto, no? Tardó la gente mucho tiempo en acostumbrarse a usar ropas de algodón, ¿no? Porque les parecía basura, ¿no? Entonces, se pierde la producción propia de ropa. Los alimentos empiezan ya a ser en gran medida o en alguna medida producidos fuera. Eso se tarda más tiempo, ¿no? También se tarda más tiempo en la casa. La casa, hasta hace muy poquito, ha sido obra popular. Arquitectura sin arquitectos, se dice. La autonomía para construir la propia casa con trabajo vecinal es decisivo, pero observar algo más. Cada vez las construcciones que se compran en las inmobiliarias son más feas. Uno va, ve los sitios que hacen y te quedas asombrado. Si eran feas hace 40 años, ahora son todavía más feas, ¿no? Entonces, detrás de ahí va a haber una epidemia grave de disfunciones psíquicas, ¿no? Pero con todo, hay algo que se nos escapa en la adhesión de las mujeres al comunal, ¿no? Aunque sería importante, yo en el libro mío de la Segunda República, pues voy señalando en aquellos casos particulares en donde en los choques con la Guardia Civil resultaban mujeres muertas.
bastantes casos. En algunos casos todas las mujeres eran 2 o 3, eran mujeres, todos los muertos, heridas de bala. En algunos casos niñas, hay un caso dramático de una niña de 2 años que la mata la Guardia Civil de un disparo, ¿no? Entonces también siempre eran los mismos conflictos, ¿no? Los mismos conflictos que según el modelo de Yeste. Estas tierras fueron nuestras, estas tierras fueron comunal, sí, pero ahora son de don fulano o de doña fulana, pero, pues nosotros vamos a recuperarlas, si no nos hacéis caso. Entonces se ocupaban y entonces surgía el choque, ¿no? Y eso repetido, pues quizá en cientos, en miles, ¿no? La Segunda República, con el Frente Popular, emplea una argucia, es decir, bueno, no os pongáis tan violentos, venid a Madrid y entregáis un oficio diciendo que tales tierras fueron comunales y ya estudiamos la posibilidad de devolverlas. Claro, que era absurdo, porque entonces el Estado tendría que haberle pagado a los propietarios lo que estos propietarios les dieron al comprar, y eso era un dinero que el Estado no tenía, o sea, era un engaño. La gente mandaban a 2 comisionados de cada aldea, cogían el tren, se plantaban en Madrid, dejaban el papelito en el Ministerio de Agricultura y ahí se acaba todo. Pero claro, eso al principio la gente dijo, esto es un engaño, vamos a ir a la ocupación directa, y ahí surgió el conflicto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el patriarcado no es más que una de las estructuras de las sociedades organizadas de arriba abajo, es decir, las organizaciones de las sociedades organizadas por el principio de autoridad. De tal manera que no puede haber ninguna sociedad organizada autoritariamente que no tenga patriarcado. La creencia en que esta sociedad puede acabar con el patriarcado, la actual, es una ingenuidad, porque todo tiene que haber. Ayer cuando David hablaba, era muy gracioso cuando decía, aquí llega la Guardia Civil y nos pregunta, ¿esto de quién es? Claro, ese es el principio del derecho romano, ¿quién es el propietario? Al que vamos a meter en la cárcel, le vamos a poner un puro, y es contestado, es de todos. Y ellos, eso es imposible, es que esto es un lío. A ver, claro, eso es efectivamente lo explicaba muy bien la diferencia entre el derecho consuetudinario popular y el derecho romano. Todo el derecho positivo actual es derecho romano actualizado, pero se necesita siempre que haya un responsable. ¿Para qué? Para ser punido, para ser castigado, para ser encarcelado, ser multado, ¿no? Entonces las organizaciones, las sociedades verticales siempre tienen patriarcado. Que sustituyan el pater familia físico como una persona al que el Estado le obliga a vigilar a las mujeres de su casa, porque es una obligación. Y mucha gente en el mundo romano ya protestó por eso, diciendo, yo porque tengo que responder de lo que hagan las mujeres de mi casa, yo no quiero responder de eso, pero es que no había una opción, no era una opción masculina, era una institución, era una obligación. Que se sustituya esa persona física por una persona política, que es el Estado, que es ahora todo este sistema de que el Estado protege a las mujeres, que el Estado las defiende, que el Estado tal, eso es patriarcado. El pater familia ahora se llama Estado, mientras que antes se llamaba fulano de tal, ¿no? Pero daros cuenta que en lo que llaman España, la legislación patriarcal se realiza en una fecha tan tardía como 1889, ¿no? Y que el Código Civil va firmado por una mujer, como el Código Civil. ¿Por qué? Porque no se atrevieron a hacerlo antes. Es decir, el conflicto era tan grande con esa institución, es decir, la negación de que la relación entre los sexos era una relación equilibrada, y si me permitís, en cierto sentido, aunque tengo muchas reservas, quedaría más con la noción de igualdad, era igualitaria. Entonces, era tal que no se atreven, de la misma manera que en Navarra no se atreven a particularizar más comunal porque tenían miedo al carlismo, ni más ni menos. Aquí tenían miedo que si hacían demasiado venta de comunal, la gente se iba con el carlismo, y eso les provocaba pánico en Madrid. Entonces dijeron, quieto, no vamos a vender más, y en Álava. Sin embargo, en los sitios dóciles, en provincias dóciles, donde la gente no protestaba menos, vendieron casi todo. Y tienes provincias donde hoy queda a lo mejor un 5% de tierras comunales, un 1%, cosas así, ¿no? Es decir, todo ha sido una cuestión de correlación de fuerzas. Ahora está de moda en el País Vasco negar la existencia de una sociedad igualitaria en el País Vasco, ¿no? Entonces, voy a citar algunos textos, pero hay uno sobre todo que a mí me encanta porque está escrito con muy mala leche, ¿no? Y entonces, como está escrito con muy mala leche, es más creíble, ¿no? Que se llama Como un jardín, el caserío guipuzcoano entre los siglos XIX y XX, de un autor que se llama Pedro Barriochoa Azcárate. Bueno, este autor, un libro gordo,
tiene como objetivo denigrar a la sociedad vasca. Con sutilezas todo lo que toca, todos los temas que toca, lo hace siempre con la intención de escupir veneno. Un veneno muy sutil, pero es así. Yo entiendo que este autor debe estar ligado al PSOE, ¿no? Por las cosas que dice, ¿no? Pero cuando llega a la cuestión de las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad vasca, él tiene que admitir que nunca ha existido patriarcado, nunca, y lo dice explícitamente. Cuando todo lo demás, él, pues por ejemplo, el caserío, qué pobreza había en el caserío, tal, pero es vergonzoso, sí, hijo mío, pero di cuánto les cobraban de impuestos. O sea, porque claro, si se llevaban el 50% de los impuestos, ¿cómo la gente podía vivir bien, no? Entonces, lo que tienes que hacer, claro, conclusión, veis, es que vivían en la miseria, les hemos rescatado de la miseria, la modernidad les ha rescatado, que no, hazte tu tablita con los impuestos que pagaban de todo tipo y entonces ya verás tú cómo te sale. Y son las artimañas típicas de los intelectuales, ¿no? Que hacen cositas y luego tocan lo que quieren y lo que no quieren lo dejan a un lado, ¿no? Luego un texto muy interesante es el de, a ver si lo encuentro, a ver, aquí está. El matriarcalismo vasco, reinterpretación de la cultura vasca, de A. Ortiz-Osés y F.K. May. Este es un libro muy bueno, que a mí alguien me hizo llegar, yo no lo conocía, pero fui a hacer un acto en Durango hace año y medio y alguien me dijo, mira, este libro te interesa leerlo. Y ellos llegan a la misma conclusión, son dos investigadores que tratan diversas cuestiones de la historia inmediata del País Vasco y llegan a las mismas conclusiones, ¿no? Luego está el libro de Mari Carmen Bastarechea en euskera, Euskal Herria, cultura matrilineana, que viene a decir lo mismo, ¿no? Esto es muy importante porque forma parte del conjunto de la situación social en la cual las mujeres se sentían a gusto, ¿no? Y entonces es lo que hacía que esa sociedad comunal se mantuviera estable mucho más tiempo. Es decir, había una estabilidad que venía del fondo, no del fondo político, porque quizá a las mujeres no les interesaba tanto la política como lo social, es decir, la vivencia, la vida cotidiana y tal, pero daban una estabilidad que hacía que la destrucción de la sociedad comunal en los pueblos de la península ibérica había sido muy lenta y muy costosa, ¿no? Que había este anclaje en elementos decisivos, porque yo, recuerdo qué significó para muchas mujeres, era un horror, de repente te veías aislado de toda conexión, viviendo en un piso de 70 grados, de 70 metros con 3 hijos, ¿qué hacías? ¿No? Hay un estudio en Galicia, dice el 25% de las mujeres gallegas que emigraron enloquecieron. No es para menos. Lo normal es que hubieran enloquecido el 100%, porque era un cambio de vida que las llevaba a una vida horrible, ¿no? Porque además las era más de casa cuando antes habían hecho actividades productivas decisivas, ¿no? Como es, pues se puede hacer. Yo ya hace tiempo hice un estudio de cuánto aportaban a la casa la mujer en las actividades productivas básicas de producción de bienes, no de crianza. Más o menos era el 50%. Pero hay un autor francés, por cierto, que él dice que no, que era el 70%. Y entonces yo me he pasado mucho tiempo pues, con este autor francés diciendo, a ver, vamos a volver a hacer el cálculo de nuevo, no sé qué, no sé cuándo. Él da un argumento que yo no tengo en cuenta, que es el siguiente. El ejército español extraía cada año 200.000 reclutas para la mili, ¿no? Para el ejército. Dice, entonces este trabajo que dejaban de hacer 200.000 personas lo tenían que hacer las mujeres. Dice, pero en tiempos de guerra, como la guerra de Cuba, fueron 4/5, 18 y 21 años. Ese vacío laboral lo tenían que cubrir las mujeres. Y el tío dice, conclusión, 70%. Yo, me parece mucho, ¿no? Pero era verdad, era así, ¿no? Por ejemplo, los foros del País Vasco prohibían que salieran las milicias forales, no podían estar más de 3 días, creo que en el foro de Guipúzcoa no podían estar más de 3 días fuera del territorio guipuzcoano. Eso formaba parte del derecho consuetudinario más perfecto, que era la negación de la guerra de conquista. Si no puedo estar más de 3 días, pues es que no puedo conquistar nada, ¿no? Pero dentro, por ejemplo, si había un invasor en Guipúzcoa, entonces sí, el tiempo era ilimitado, pero una vez que el invasor había sido arrojado fuera de Guipúzcoa, ya no. Esto es, daros cuenta cómo funciona el derecho consuetudinario, ¿no? Conquista, 0, defensa, toda, ¿no?
Y así toda la normativa que a veces la gente no entiende, ¿no? Claro, ¿por qué tuvieron que abolir los fueros? Porque no podían entonces reclutar gente, ni podían subir los impuestos, que era fundamental para las guerras de conquista que se embarca el ejército español en el siglo XIX. Por ejemplo, la guerra de África, 1860, con el general Prim. El general Prim era catalán, claro, era de Reus. Luego otras guerras, la guerra de Indochina. España tuvo una intervención con Francia en Indochina por 1880, o sea, en lo que hoy es Vietnam, y luego las guerras de Marruecos, Cuba, tal, ¿no? Entonces, como el recuerdo del derecho consuetudinario permanecía en la cabeza de la gente, la resistencia a este tipo de guerras era feroz. Por ejemplo, los motines de Iquintos, la oposición a ir al ejército, la gente huía al monte. Bueno, de una aldea se podía ir todo el mundo al monte y estar allí meses y meses escondidos. Cuando llegaban los reclutadores, las mujeres se hacían cargo de todo, de los trabajos de las casas, les subían comida, se la jugaban y tal, ¿no? Es también muy interesante al respecto que leáis el libro de una mujer, que lo cito aquí, a ver si lo encuentro, que es el carlismo en Castilla-La Mancha, de Manuel Asensio Rubio. A mí este libro me marcó mucho, porque esta autora lo que hace es investigar cómo fue la acción represiva del Estado liberal. El Estado liberal se cebó con las mujeres. Ella extrae testimonios, por ejemplo, de mujeres fusiladas por el ejército liberal 3 días antes de parir. O sea, ante la protesta generalizada, incluido el cura de la aldea, que decía, bueno, dejadlas parir y luego las fusiláis. No, estas ahora. O, por ejemplo, perseguir a los hijos de los jefes de las partidas carlistas y matarlos, a niños de 9 años, buscarlos hasta llegar al chozo de pastores y matarlos solo por ir hijos. Entrar con los cadáveres de la gente de las partidas arrastrados por las colas de los caballos, dejarlos atados en la plaza del pueblo a una reja y dejarlos semanas allí para que todo el pueblo oliera el olor a muerto, el horror. Es así como se ha constituido el libre mercado. El libre mercado ha salido de estas actividades, ¿no? Cuando realmente no querían, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que en la época se acusaba de carlista a toda clase de gente. Si alguien decía, no, es que yo no quiero que vendáis el comunal de mi pueblo, ese era un carlista, a lo mejor él no tenía ni idea de lo que era el carlismo, pero se le calificaba de carlista, ¿no? Que era el elemento denigratorio fundamental, ¿no? Entonces ella va recopilando en documentos actos de estos terribles de cómo fue el proceso, ¿no? El proceso de destrucción de la sociedad comunal, que es un proceso violentísimo que dura un siglo, ¿no? La defensa de la sociedad comunal tiene también una variante, podemos decir, izquierdista. Por ejemplo, el cantonalismo era republicano, porque normalmente la gente no era política. Incluso las bases del carlismo, pues yo sé el carlismo, pues bueno, ¿no? Pero como el carlismo tenía un aparato militar, lo utilizaban. Era un fenómeno de utilización de un aparato militar contra los liberales, porque era lo único que podía hacer para defenderse. Entonces, bueno, la cuestión es que la estabilidad de la sociedad comunal tiene en las mujeres una causa importante. Y ahora ya pues quiero leer de mi libro, cuando lo escribí, ¿no? Pues lo que decía el reglamento del Consejo de... A ver si lo encuentro ahora. Sí. En las ordenanzas de Munaín, que es un pueblo de Álava, estas ordenanzas del siglo XVI recogen una frase que mucha gente que lo lee dice, vaya, qué tontería, ¿no? En realidad nos retrotraen al momento fundacional del pueblo, que yo entiendo que esto recoge algún documento que ellos tenían en el siglo XVI que provenía del siglo IX y que ellos lo habían leído. Entonces dice textualmente las ordenanzas del pueblo este. Dice... Dicen que la finalidad de la vida municipal comunal es que, comillas, nos amemos los unos a los otros con un amor puro y limpio de todo corazón, como es de razón, y como cuando este lugar y parroquia se fundó, se amaban nuestros antepasados. Esto es la transcripción literal de las ordenanzas que todavía se conservan, ¿no? Esto es muy importante porque esto nos lleva directamente a la cosmovisión del comunal. Porque lo que se está refiriendo aquí no es una... Claro, de la sociedad comunal. No se están refiriendo a una
visión puramente sentimental, sino unas relaciones sociales que establecen unos criterios de ayuda mutua no fundamentados simplemente en la utilidad. Mucho cuidado con esto, ¿eh? La ayuda mutua no es simplemente utilitaria, no hacemos eso porque es lo más eficaz. Eso no es mentalidad del comunal, eso es una mentalidad moderna. Los modernos piensan eso porque estamos obsesionados con la idea del dinero, de los bienes, de los objetos. Para ellos antes esto no era así, lo importante es un modo de vida, y ese modo de vida en donde la gente se apoyaba mutuamente por afecto era el objetivo de esa sociedad. Entonces Munaín en algún momento del siglo IX, supongo yo, quizá incluso del siglo VIII, se funda, y se funda a través de un pacto social, de un contrato social, que luego Rousseau habla del pacto, del contrato social, todo eso. Rousseau, cuidado con él, ¿eh? Pero aquí era más realista, ¿no? Y entonces ellos están reproduciendo el documento fundacional, que probablemente en el siglo XVI se conservará en algún sitio, o ellos lo tuvieran, o se hubiera reproducido de viva voz, porque anteriormente, hasta el siglo XIX, las generaciones se transmitían de viva voz lo que decían los documentos, o lo que se decía cuando se hizo algo. Entonces se aprendían, se iban y se reproducían fielmente, ¿no? Incluso había gente que era capaz de recordar sin cambiar una palabra todo un texto, una documentación muy larga. Esa memoria fotográfica se ha perdido pues con la escuela. La escuela es otra de las muchas desgracias, ha perdido ese acto. Entonces, esto de Munaín yo lo cité en el artículo mío que se llama de mi libro, que se llama El Concejo Abierto y el Mundo Rural Popular para comprenderlo. Porque no puede haber una recuperación de la sociedad comunal sin su cosmovisión básica. Si lo convertimos en algo utilitarista, entonces nos estamos equivocando. Tiene un objetivo utilitarista, ¿no? Un objetivo útil, claro, como no. La vida humana tiene unas bases materiales que son necesarias, pero era otra idea la que se buscaba, ¿no? Y entonces, pues, esto choca, por ejemplo, con la idea de la comunidad germánica. La comunidad germánica, pues, es que lo difumina todo, porque si los que crearon el mundo comunal eran las tribus de guerreros germánicos, pues, entonces, ¿a qué estamos jugando? Yo no quiero crear ninguna sociedad de guerreros germánicos, o sea, como dice la teoría de la comunidad germánica, ¿no? Que defienden gente pues, muy cercana, ¿no? Pero que eso es un error enorme. A partir de ahí no se puede reconstruir la sociedad comunal. Tiene que reconstruirse de otra manera, y en el curso, pues por eso insistí yo tanto en ese aspecto. También quería decir una cosa, quien no haya hecho el curso, pues yo recomiendo que lo hagáis, quizá en alguna parte, sobre todo el capítulo primero, la parte primera es farragosa, pero bueno, se sirve ahora ya como vídeos que se ofrecen. Si queréis hacerlo, pues el equipo os lo envía, el equipo de esto. Bueno, pues hasta aquí también es comprensible, y acabo ya, que frente a las sociedades verticales del derecho romano se quieran crear sociedades horizontales, ¿no? Sociedades horizontales de la ayuda mutua y del afecto. Entonces, las sociedades verticales son las sociedades del ejército. Roma, que básicamente era un ejército. Si tú le quitas el ejército a Roma, no queda casi nada, ¿no? Y sin embargo, claro, cuando la revolución alto medieval, la revolución bagauda se opone a eso, ellos tenían muy claro que querían destruir, incluso por las armas, puesto que ellos hacen un levantamiento armado que dura 13 años, esa sociedad de la jerarquía y de la violencia. Ellos ejercen la violencia contra la sociedad de la violencia. Y de ahí viene la revolución bagauda, que es el inicio de la sociedad comunal, ¿no? Pero claro, ellos tenían otra idea de cómo querían vivir, que es lo que es la futura sociedad comunal, ¿no? Y van estructurándolo todo a partir de ahí, ¿no? Todo, la política, la economía, los sistemas de trabajo, la tecnología. Por ejemplo, la tecnología de la sociedad comunal, que es importantísima, porque la primera vez que existe en la historia de la humanidad una sociedad basada en máquinas, la sociedad altomedieval estaba basada en máquinas. Es la primera sociedad maquinizada de la época. Es una tecnología que no es destructiva como la actual, que no es opresiva, que no es de control, sino es una tecnología que busca efectivamente ahorrar trabajo. Y lo hacen. Porque los molinos ya eran conocidos por los romanos, pero en una sociedad esclavista no se podía hacer se podía hacer un molino como un juguete, ¿no? Llegaban los césares y te enseñaban un molino, y decías, pues qué bonito, ¿no? Pero es que no se trataba de un molino, se trataba de hacer cientos de miles de molinos. Se dice que los ríos de la época tenían un molino cada 3 kilómetros.
Unos funcionaban como molino, otros como batanes, otros como muchas. Entonces eso, claro, hizo que el tiempo de trabajo, que era alto, pues bajara. Porque la sociedad comunal necesita muchísimo tiempo para lo convivencial y lo relacional. Si no hay tiempo para lo convivencial y lo relacional, no puede existir, porque hay que soldar lazos muy fuertes entre los seres humanos. De ahí la importancia que tiene la fiesta, la vida relacional, las comidas en común, todo eso. Eso no es un lujo de esta sociedad, sino una necesidad básica. Sin ella no puede existir. Por eso ahora, a través del COVID-19, ¿qué están haciendo? Aislarnos más unos de otros, enfrentarnos unos con otros, este te infecta, el otro tal. Claro, ya es, digamos, una vuelta de tuerca más de las sociedades jerárquicas y verticales.